En el Apocalipsis hay 7 trompetas. Las 7 trompetas son el séptimo sello, el rollo en la mano del Señor Cristo. Al abrirse el séptimo sello, aparecen el séptimo sello, que contiene 7 trompetas. En cuanto al séptimo sello, trata sobre 7 acontecimientos. Así, cada trompeta narra cada acontecimiento. Cuando se habla del toque de trompeta, entendemos que ha llegado el año agradable de Jehová, que es cuando Dios hará que su pueblo se libre del dominio del diablo, se libre de las ataduras del pecado, y se proclame por completo que los cautivos serán liberados. Es como en el libro de Isaías, donde hay un pasaje que dice: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque Jehová con su Espíritu me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a proclamar libertad a los cautivos, y a los oprimidos apertura de la cárcel, a proclamar el año agradable de Jehová, y el día de la venganza de nuestro Dios. Entonces, se dice que hay un hombre, que tiene el Espíritu de Dios con él, y entonces, él proclama de nuevo, que los cautivos son liberados, es decir, todos los atados por el pecado, y cautivos de Satanás, serán completamente liberados, es decir, que el estar en la prisión de Satanás, su tiempo ya se ha cumplido, el régimen de Satanás ha colapsado, y él es liberado, y proclama de nuevo, el año agradable de Jehová. Pero ese año agradable de Jehová, ¿quién lo proclama? Es un hijo. El Espíritu de Jehová está sobre este hijo, es decir, la de este hijo, esta era, es decir, proclamar el año agradable de Jehová, debe ser este hijo quien lo proclame, lo que significa que el año agradable de Jehová es el de la profecía, la era de este hijo. Es decir, aquel sobre quien el Espíritu de Jehová ha ungido a este hijo, es la de este hijo, esa era, es decir, que el año agradable de Jehová ha llegado, y este hijo es el hermano Heber. Es decir, esta era, pero el año agradable de Jehová, ¿qué año es? Es el año en que toca la trompeta el séptimo ángel. Es decir, en el año 2038. Es maravilloso como el Padre Celestial hizo que el hermano Heber dominara la Biblia, traduciendo la Biblia él mismo, entendiendo así muy bien el misterio del año agradable de Jehová. Entonces, antes del año del jubileo, se debe tocar fuertemente la trompeta, e incluso se puede decir que el año anterior al año del jubileo, llamado el año del toque de trompeta, encierra tal misterio. Es decir, veamos, el ángel está a punto de tocar la trompeta, y muchas personas serán completamente liberadas de las manos de Satanás. Sin embargo, algunas personas, antes de que llegue el toque de trompeta, ya han sido liberadas de antemano. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando el Señor Cristo vino al mundo como hombre, fue crucificado, y resucitó de entre los muertos. Él resucitó de entre los muertos, y algunas personas ya se han librado del dominio de Satanás. Por ejemplo, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés y los demás, cuando el Señor resucitó de entre los muertos, cuando estos hijos recibieron el Espíritu Santo, se liberaron de Satanás y fueron emancipados. Esto equivale a decir que Pedro y los demás son personas ricas. ¿Ricas en qué? Ricas en fe. Aquellos que son ricos en su fe en el Señor Cristo. Es como si para sí mismos se hubieran redimido, logrando que ellos mismos fueran liberados por adelantado. Entonces, ¿qué personas serían consideradas ricas, y por lo tanto llegarían a ser, antes de que llegue el jubileo, aquellas que ya de las manos de Satanás han sido liberadas? Son las personas celestiales, las llamadas las primicias. Es decir, antes de que llegue el jubileo, ellas ya han sido liberadas. Pero los hijos de la nueva tierra tienen que esperar hasta después de que llegue el jubileo. Ellos, al parecer, tienen que esperar hasta después de que llegue el jubileo, para que todo el resto de ellos sea finalmente liberado. Pero las personas celestiales, ellas son liberadas por adelantado. ¿Por qué razón? Porque son ricas en fe. Ricas en su fe en el Señor. Así, antes de que llegue el jubileo, por causa de su fe en el Señor, ellas pueden liberarse del dominio de Satanás. Pero la mayoría, muchísimas personas, tienen que esperar hasta que llegue el jubileo, para ser liberadas, porque les falta fe. Les falta fe. Es un poco como en el antiguo Israel, donde había una enseñanza que decía que el jubileo ocurre cada 50 años, considerándose un jubileo. Cada 50 años se considera un jubileo. Entonces, por ejemplo, si una persona
Está a solo 20 años del jubileo, pero se vende. Se vende al Señor. Se vende a este amo. Y no tiene la capacidad de redimirse a sí mismo. Entonces tendrá que esperar hasta el año en que se cumpla y llegue el jubileo, para ser liberado. Pero otras personas, aunque se hayan vendido al amo, y falten 30 años para el jubileo. Por ejemplo, faltan 30 años, y él tiene ahora 30 años. Si espera hasta el momento del jubileo, tal vez tenga que esperar hasta los 60 años, para ser liberado. Pero él piensa, ay, ¿qué debo hacer? Pero resulta que tiene un pariente rico que le dice, aunque te hayas vendido como esclavo, y no tengas dinero para redimirte a ti mismo, para librarte de las manos del amo, y falten 30 años para el jubileo. Bueno, ¿qué tal si te ayudo? Por estos 30 años restantes, te compraré, te redimiré. Y entonces, esa persona se libra por adelantado, se libra, escapar antes de tiempo, de esta vida de esclavo, y liberarse antes de tiempo de la vida de esclavo. Entonces nosotros, sus hijos, nos liberamos antes de tiempo de la vida de esclavo. Es decir, aunque el año del jubileo no ha llegado, pero el Señor Jesús, nosotros, por creer en el Señor Jesús, este rico Señor Jesucristo, nos ha redimido. La distancia hasta el jubileo podría ser el año 2038, pero el hermano Heber, ya en el año 2018, ya se ha anticipado. Y se ha liberado antes de tiempo de la vida de esclavo. Se ha liberado de la vida de esclavo del pecado, porque su fe es rica. Su corazón que cree en el Señor es rico. El Señor dijo, este es mi hijo, lo voy a redimir antes de tiempo. Y así, ya no es esclavo del pecado, ya no es esclavo de Satanás, sino un hijo del Señor, un hijo del Padre Celestial. Y lo mismo ocurre con los hermanos y hermanas. Ahora, la distancia hasta el jubileo es de más de 10 años, pero como nosotros ya hemos creído en el Señor antes de tiempo, hemos salido antes de tiempo de la oscuridad del pecado. Pero nosotros, aunque esto es así para nosotros, todavía hay muchísima gente, innumerables personas. ¿Hasta cuándo tendrán que esperar para ser liberados? Ellos, debido a que su fe no es tan buena como la nuestra, tienen que esperar. La mayoría de la gente tiene que esperar a que suene la séptima trompeta, cuando Satanás pierda en el cielo, cuando pierda su poder. Entonces se librarán de las ataduras de Satanás y serán liberados. Este es el momento para todos los israelitas espirituales. El año en que se libran de las ataduras de Satanás es el año del jubileo. Ahora, a continuación, veamos qué pasa antes del jubileo. Dios va a tocar la trompeta, lo que significa que Dios comienza a escuchar las oraciones de los israelitas. Los ángeles ya han tocado las trompetas, y Dios dice que escuchará las oraciones de los israelitas, y comenzará a hacer que los israelitas se libren del pecado, se libren de esta vida de esclavitud, se libren de la esclavitud de Satanás. Entonces, ¿qué se debe hacer? Dios va a luchar por nosotros, a atacar a nuestros enemigos, diciendo, suelta a mi gente, a mis hijos. Voy a sacar a mis hijos de tu esclavitud. Dios dice que a través de el toque de las 7 trompetas, continuamente, cada vez que suene una, atacará al régimen de Satanás una vez. Y así, al sonar por 7ª vez, el régimen de Satanás colapsará y liberará a la gente. Ahora leamos, en primer lugar, la primera trompeta. Leamos un poco. El primer ángel tocó la trompeta. Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de la tierra se quemó, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Esto significa que un ángel, el primer ángel, tan pronto como tú, toca la trompeta así, toca la trompeta de esta manera. Ay, en la antigüedad, era un cuerno de carnero, pero este ángel, tal vez use una trompeta hecha de oro. Al tocar la trompeta, bien, la tierra fue quemada. 1/3 fue quemado. ¿Quién lo quemó? Fue Dios quien lo quemó. Fue el Padre Celestial quien dijo, bien, comienzo a actuar por mis hijos, por mi Israel espiritual. Voy a luchar y atacar a Satanás. 1/3 de la tierra. Y entonces, 1/3 de la tierra fue quemado por el fuego. Todos los árboles fueron quemados. Y toda la hierba verde también fue quemada. Entonces, ¿por qué? Las anteriores, 1, 2, 3, 4. Las primeras 5 trompetas todas hablan de 1/3. Y la sexta trompeta, ¿también mata a 1/3 de la humanidad? Porque es todo. 1/3. 1/3 de esta manera. Todas las plagas son Dios atacando 1/3 de la tierra, atacando 1/3 del mar, 1/3 de los ríos,
un tercio de las estrellas, y destruyendo a un tercio de la humanidad? ¿De qué está hablando esto? Es porque Dios, un tercio de los ángeles se rebelaron contra Dios. Así que Dios es precisamente porque ese tercio del cielo puede esclavizar a la humanidad. Por lo tanto, hizo que la humanidad fuera esclavizada por los ángeles. Pero Dios hizo un pacto con Israel, diciendo, aunque los ángeles los esclavicen, y Satanás los esclavice, pero yo hago un pacto con ustedes, para que el Israel espiritual se libre de la esclavitud de Satanás. Y entonces, el Israel espiritual, debido al pacto hecho con Dios, que es un pacto eterno. Dios dijo, aunque Satanás y los ángeles caídos esclavicen a todas las naciones y pueblos, y también los esclavicen a ustedes, pero yo los salvaré de Satanás. De esta manera, Dios, debido a su pacto con nosotros, Dios, debido al toque de trompeta, se acordó de su pacto, y recordó su nuevo pacto con Heber, el nuevo pacto con Abraham, Isaac, y el nuevo pacto hecho con Jacob. Entonces, él iba a luchar por su pacto, a luchar por su siervo, por el hermano Heber, y así, el primero, en la primera batalla atacó la tierra, haciendo que un tercio de la tierra fuera quemado por el fuego. Y entonces, un tercio de la tierra fue quemado, un tercio de los árboles fue quemado, un tercio de la hierba verde fue quemado. Ahora veamos la segunda trompeta. El segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña, ardiendo en fuego, fue lanzado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes del mar, y la tercera parte de los barcos fue destruida. Entonces, la segunda trompeta, al sonar, Dios, atacó un tercio del mar. La primera vez atacó los árboles de la tierra, toda clase de plantas verdes, básicamente, sin dañar directamente a las personas, quizás algunas personas fueron heridas, pero la segunda vez destruyó directamente los peces del mar, un tercio de todos los animales, y un tercio del mar se convirtió en sangre. Dios destruyó un tercio de los animales. Es decir, para decir que Dios va a batallar, a vengarse. En el cielo, un tercio de los ángeles se rebelaron contra Dios. Dios ya ha dicho claramente el mensaje transmitido es muy claro. Debido a la rebelión de un tercio de los ángeles en el cielo, por eso murió un tercio de los seres vivos en el mar. Un tercio de los barcos fue destruido, y un tercio del mar se convirtió en sangre. Esta es la segunda trompeta. Dios batalla de esta manera, para decirles a los ángeles caídos del cielo, al diablo Satanás, diciendo, sus días han terminado, pronto haré colapsar su régimen. El lago de fuego y azufre ya está preparado. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.